¿Qué tal, alumnos? Les envío un saludo caluroso a todos ustedes como muestra de mi afecto y gran estima. Y que continuemos llevando las clases virtuales de la mejor manera. Continuando con el capítulo de anatomía humana, el día de hoy vamos a hablar de un tema denominado aparato urinario, que está relacionado con dos aparatos, el aparato digestivo y el aparato circulatorio. Nuestro cuerpo debe abastecerse de energía. Para ello, el aparato digestivo incorpora una sustancia denominada alimento. Este alimento pasa por un proceso de degradación para convertirse en sustancias asimilables denominadas nutrientes. Los nutrientes tienen la capacidad de poder incorporarse al sistema circulatorio. El sistema circulatorio va a trasladar o transportar estos nutrientes hacia todas nuestras células. Nuestras células se abastecen de estos nutrientes para generar energía. Cuando nuestras células incorporan los nutrientes desde la sangre, ellos devuelven sustancias de desecho, sustancias tóxicas para la célula. Estas sustancias de desecho son vertidas a la sangre y tienen que ser purificadas rápidamente. El aparato respiratorio se va a encargar de liberar la sustancia de desecho como el dióxido de carbono. Pero el aparato urinario se va a encargar de regular ciertos iones que se encuentran en concentraciones desproporcionadas. Pero también se va a encargar de eliminar sustancias de desecho como la urea, la creatinina y una serie de sustancias que son tóxicas para nuestro cuerpo. El equilibrio interno de iones y otras sustancias son de vital importancia para un organismo. Ese equilibrio interno que tiene un organismo se denomina homeostasis. Ahora vamos a explorar internamente cómo es el aparato urinario. ¿De qué está conformado? El aparato urinario presenta dos componentes. El órgano que va a llevar a cabo la función, o los órganos que llevan a cabo la función, se denominan riñones. Y el otro componente son las vías urinarias. Órgano excretor y vías urinarias. El órgano que se va a encargar de elaborar la orina, que es el producto final del aparato urinario, son los riñones. Observen ahí, ¿no? Tenemos aquí a dos riñones que se van a ubicar en la parte dorsal, ¿no? Hacia los lados de la vértebra. Parte dorsal, debajo de una membranita, en nuestra cavidad abdominal, que es la parte de acá, ¿no? Acá hay una cavidad abdominal que está envuelta, revestida por una membrana llamada peritoneo. ¿Sí? Esta parte de acá hay un hueco, hay una cavidad, y está revestida por una membrana llamada peritoneo. Esta membrana llamada, esa bolsa llamada peritoneo, esa membrana transparente llamada peritoneo, que envuelve la cavidad abdominal, es el lugar donde se alojan los intestinos, ¿no? El hígado, el estómago. Pero los riñones se encuentran en la parte dorsal, hacia los lados de la columna vertebral. Y se denomina deposición retroperitoneal. ¿Qué significa eso? Significa que se encuentra fuera de la bolsa, fuera de esta membrana peritoneo que les acabo de mencionar. Esta bolsita que envuelve a todos los órganos de la cavidad abdominal no incluye a los riñones, es retroperitoneal. Son dos riñones que se encuentran a los lados de las vértebras. Los riñones tienen un peso aproximado de 140 a 150 gramos. El riñón derecho se encuentra 2 centímetros más abajo que el riñón izquierdo. Por lo tanto,
los conductos que vamos a ver aquí, estos conductos que salen del riñón, es de menor longitud, el conducto derecho es de menor longitud que el conducto izquierdo. Este riñón, entonces, el derecho, tiene una ubicación 2 centímetros inferior al riñón izquierdo. Pero, ¿qué hay en los riñones? En los riñones hay una serie de estructuras que lo voy a explicar después. ¿Ya? Pero vamos a hablar primero de la parte periférica, la parte externa, ¿no? Después hablamos ya del componente, de los componentes del riñón, o las sustancias que van a lograr el riñón, y los componentes que van a formar. Entonces vamos a explorar la parte externa. Entonces los riñones, ¿no? Son dos riñones por donde salen conductos, ¿no? Conductos que van a evacuar o eliminar la orina. Estos conductos que salen de aquí de los riñones se denominan uréteres. Pero de los riñones no solamente salen los uréteres, sino salen también los vasos sanguíneos. Los riñones están irrigados por los vasos sanguíneos. Y justamente aquí estamos hablando de la aorta, ¿no? Y las cavas, ¿no? La arteria aorta y la vena cava, ¿no? Que va justamente a incorporarse a los riñones para que lleven a cabo la purificación de la sangre, ¿no? La eliminación de sustancias de desecho y la regulación de los iones que se encuentran en la sangre. Entonces, miren, sale por ahí. Acá hay una bolsita, ¿no? Un huequito, ¿no? Se llama ilio renal, ¿no? El ilio renal, que es el agujero por donde ingresan estos tres componentes. ¿Cuáles componentes, profesor? Los vasos sanguíneos, ¿no? Que son la aorta y la vena cava, y este conducto denominado uréteres, ¿no? Son dos uréteres, un uréter por cada riñón que sale, justamente se llaman uréteres. Los riñones tienen una longitud aproximada de 11 a 12, ¿no? De 11 a 12, ¿no? De 3 por 6 y por 12, ¿no? 3 de ancho, no, tiene tres dimensiones, ¿no? 3 por 6 y por 12, ¿no? Aproximadamente es el tamaño los tamaños que tiene el riñón, ¿no? 3, 6 y 12. Tiene la forma de un frijol, es de color rosado pálido, ¿no? Son algunas descripciones que tiene el riñón. Entonces, le decía que los conductos que salen del riñón se denominan uréteres. Los uréteres van a terminar su recorrido en una bolsa membranosa llamada vejiga. Pero ¿cuánto miden estos uréteres? Miden de 25 a 30 centímetros de longitud, ¿no? Hacen un recorrido largo, ¿no? Para desembocar en una bolsa membranosa elástica, ¿no? Que tiene capacidad de elongación, capacidad de ampliación, de flexibilidad, que se denomina vejiga. Entonces la parte dorsal de la vejiga va a desembocar los dos uréteres en este lugar. Esta bolsa membranosa, ¿no? que se tiene capacidad de expandirse se denomina vejiga. Los uréteres, su función es conducir la orina. La vejiga, su función es almacenar y liberar la orina, ¿no? En la posición como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí está el hueso de la pelvis, ¿no? La pelvis, la cintura pélvica, y justamente los riñones se encuentran, ¿no? Debajo de la pelvis, ¿no? En la cintura pélvica. En la mujer se encuentra entre la pelvis y el útero, ¿no? En cambio, en el varón se encuentra entre la estructura anal, ¿no? El recto anal y la cintura pélvica. Es más o menos la posición, ¿no? Ventral y dorsal, ¿no? Más o menos de los riñones, ¿no? Después, la vejiga tiene un almacenamiento aproximado de 400 a 800 mililitros de orina, ¿no? De 400 a 800 mililitros de orina.
pero su capacidad total puede alcanzar hasta 1200, eso lo vamos a ver después, ¿no? Hasta 1500 mililitros de orina produce al día, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Pero su capacidad es de 400 a 800 mililitros de orina, su capacidad, de 400 a 800 mililitros de orina, más o menos la capacidad de la vejiga, ¿no? De la vejiga sale otro conducto, ¿no? Este conducto se denomina uretra y también es de diferente longitud de acuerdo al sexo, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres esta uretra tiene una longitud de 3 a 6 centímetros de longitud. En cambio, los varones puede llegar de 16 a 20 centímetros de longitud, ¿no? Debido a que en el varón tiene un órgano reproductor denominado pene, ¿no? Y justamente este órgano reproductor es el que va a no solamente tener una función uretra de excretora, ¿no? Sino va a tener una función reproductora, ¿no? Entonces, este conducto en los varones no solamente es excretora, que solamente la mujer es excretora, ¿no? En cambio, en el varón es uroexcretora, ¿no? Uroexcretora. Tiene dos funciones. Orina, eliminar la orina, y también urogenital, eliminar la orina y evacuar las gónadas, ¿no? Por medio de la reproducción, ¿no? Entonces, esa es su función. Urogenital se dice, ¿no? Función urogenital en el varón. Eso se encuentra a los componentes que hay en el aparato urinario. Pero en cuanto a su función, tenemos que observar justamente la parte interna de un riñón. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos un riñón donde observamos justamente que en el interior hay unas ramificaciones y justamente vamos a empezar a observar la parte interna del riñón. Vamos a empezar a ver la parte periférica, ¿ya? Justamente el riñón tiene una membrana, ¿no? Que lo envuelve. Esta membrana se denomina cápsula, ¿no? La membrana que envuelve al riñón se llama cápsula. La parte externa del riñón, esta parte externa se denomina corteza, ¿no? En la parte interna, esta ramificación que observan acá, se denomina médula. Entonces, si hacemos un corte de esta manera del riñón, vamos a observar justamente un corte longitudinal, así, ¿no? Un corte así a lo largo, observaríamos esto. Observaríamos que la parte externa tiene una corteza y la parte interna, ¿qué tiene? Tiene ramificaciones. ¿Cómo se llaman? Médulas. Corteza y médula. Ahora, para más o menos detallarnos, ¿no? Internamente, en la corteza, se observan gránulos, unos puntitos, se llama zona granulosa, ¿no? Esos puntitos corresponden a la parte importante que observamos en la unidad anátomo-funcional del riñón. O sea, ¿qué lo quiere decir? Que dentro del riñón se van a encontrar estructuras repetitivas que llevan a cabo la función de la elaboración de la orina. Van a haber un componente interno microscópico, ¿no? Que se va a encargar de elaborar orina. Y esos componentes se repiten. Esos componentes microscópicos que tienen la función de formar orina se denominan nefronas o nefrón. ¿No entiende, profesor? ¿Me puede repetir lo que he mencionado? Claro. En el interior del riñón existe una estructura, una cosita pequeñita, bien pequeñita, que justamente se va a encargar de elaborar orina. Y esa estructura pequeña, o esa cosita pequeña, se denomina nefrona o nefrón. Ellos son los responsables de llevar a cabo o de elaborar la orina. El nefrón o nefrona. Por cada riñón existe 1.300.000 nefrones. O sea, estas estructuras se van a repetir millones de veces, ¿no? En cada nefrón se va a repetir 1.300.000. Entonces, siguiendo con la descripción, en la corteza observamos la parte de ese nefrón, la parte de la cabecita, ¿no? Esta cabecita que observamos aquí es justamente, se denomina zona glomerular, ¿no? Esta cabecita es lo que se va a observar en la corteza. Por eso se observan esos gránulos, esos puntitos, esos gránulos, se observa que la cabecita del nefrón se encuentra en este lugar.
Y en la parte interna, en la médula, en la parte interna de la médula, estas ramificaciones que observan acá, es justamente por la otra zona del nefrón, que es la zona tubular. Esos tubitos, estos filamentos que observan acá, que es la otra parte del nefrón, que justamente son las ramificaciones que se va a observar en este lugar. Entonces la cabecita se encuentra en la corteza y la colita se encuentra en la médula. Estos tubulitos se van a unir, ¿no? Se van a unir y van a coincidir en una estructura denominada, ¿no? Se van a unir, ¿no? Se van a coincidir en una estructura denominada cáliz. Lo que está aquí se llama cáliz, ¿no? Esas ramificaciones se llaman cáliz. Cáliz menor, cáliz mayor, y van a coincidir en una zona arqueada, en un túbulo arqueado. Este túbulo arqueado se denomina pelvis. Y la pelvis desemboca, ¿en dónde? En los uréteres. En los uréteres. Les explico de nuevo. El nefrón va a formar la orina, forma los túbulos, esta zona tubular, ¿no? Y los túbulos van a coincidir en esta ramificación llamado cáliz. Y este cáliz va a coincidir en una pelvis renal. O sea, ¿qué es lo que le quiere decir? Que el nefrón, al producir la orina, va a ser trasladada por estas ramificaciones. Y posteriormente es trasladada a la pelvis renal y después va a ser trasladada por los uréteres a la vejiga y eliminada totalmente por la uretra. Ese más o menos es el recorrido de la orina. Ok, entonces ya hemos explicado la parte interna del riñón, ¿no? Corteza, zona glomerular, médula, zona tubular, y después se van a formar conductos más delgados, más gruesos, perdón, denominados cáliz, pelvis renal y posteriormente los uréteres, ¿no? Ok, entonces nos enfocamos ahora al nefrón. ¿Cómo se forma la orina? A ver, entonces cada nefrón está ligado a un conjunto de conductos sanguíneos, ¿no? O vasos sanguíneos. Entonces, en el interior del nefrón, en la parte inicial del nefrón, se va a unir a un conducto sanguíneo. Esta ramificación, porque es una ramificación de ese conducto sanguíneo. Entonces, el nefrón se une a unos vasos sanguíneos, a una ramificación de vasos sanguíneos. Esta ramificación de vasos sanguíneos se denomina zona glomerular. Esta es la zona glomerular. ¿Por qué glomerular? Porque va a haber un vaso sanguíneo ramificado llamado glomérulo, que es lo opuesto de color rojo. Por eso, esto es un vaso sanguíneo, en verdad es un capilar, ¿no? Es un capilar ultra fino, ¿no? Mucho más fino que los capilares que hay en... ¿Qué es un capilar, profesor? Un capilar es una ramificación de un vaso sanguíneo, ¿no? De una arteria. Una ramificación de una arteria, ¿no? Entonces, este vaso sanguíneo, este capilar fino, se sigue ramificando y se une al nefrón. Se une por esta cabecita. Esta cabecita se llama cápsula, o llaman cápsula de Bowman. Entonces, este vaso sanguíneo se une a la cabecita del nefrón, que se llama cápsula, y la cápsula va a ser como una garrapata, va a chupar la sangre, ¿no? Una sanguijuela, chupa toda la sangre. A este proceso de incorporar casi el 100% de la sangre, casi el 100% de la sangre, se denomina filtración. O sea, el nefrón va a ser como una sanguijuela, va a filtrar todita la sangre y lo va a incorporar al nefrón, ¿no? Justamente ese término, esa función se denomina filtración, ¿no? El ultrafiltrado se va a llevar a cabo justamente en este lugar. Pero casi 100%, o sea, ¿qué significa? Que no toda la sangre va a pasar. Claro, las células sanguíneas, los glóbulos rojos, todas las células no van a poder incorporarse a este nefrón. Células sanguíneas, proteínas, ¿no? Sustancias, las proteínas no van a poder ser incorporadas. Hay proteínas pequeñitas se incorporarán, pero las proteínas, mayor parte de proteínas, casi todas las proteínas no son incorporadas. No son incorporadas ni proteínas grandes ni medianas, y no van a ser incorporadas células sanguíneas. No son incorporadas al nefrón, en el filtrado, ¿no? Entonces, ahora, este es el primer proceso, ¿no? Por la zona glomerular. Y posteriormente va a existir tubos
túbulos, ¿no? Que van a llevar a cabo el otro proceso. El otro proceso es incorporar o devolver las sustancias que deben ser, que deben seguir el recorrido de la sangre, ¿no? Son sustancias benéficas, sustancias que no pueden ser eliminadas, pero también va a servir como medio regulador de iones, ¿no? También va a permitir regular la concentración de iones en la sangre. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las sustancias han sido pasadas acá, ahora se van a devolver los iones y de tal manera que haya un equilibrio de iones en la sangre, ¿no? Entonces, en esta zona de acá, en esta zona, en la primera porción, se devuelve casi el 65% de la molécula de agua, que es lo más importante que tiene que tener la sangre, ¿no? El agua. El 100% de todas las sustancias nutritivas, como aminoácidos, como los aminoácidos, por ejemplo, la glucosa, ¿no? El potasio, el bicarbonato, todas las sustancias van a ser incorporadas también a la sangre, van a ser devueltas a la sangre, ¿no? Pero estas moléculas que acabo de mencionar, el aminoácido, la glucosa, el fósforo, perdón, el calcio, el potasio, el cloro, se requiere energía para que sean devueltas, ¿no? Pero el agua va a ser incorporada a la sangre sin gasto de energía, ¿no? Eso también tengan en cuenta eso, ¿no? Con gasto de energía o sin gasto de energía. Con gasto de energía estos iones que le acabo de mencionar, y los iones de sodio, potasio, aminoácidos y glucosa, ¿no? Pero los que no requieren gasto de energía es el agua, ¿no? Que se libera o que se devuelve en un 65%. Y posteriormente se libera el agua en un 10% en este lugar y después un 15% primero, después un 10% y después un 9,3% sucesivamente, ¿no? Casi todas las sustancias han sido devueltas a la sangre, de tal manera que se ha regulado la concentración de iones y se han liberado las sustancias de desecho. Las sustancias de desecho, como la urea, son devueltas en la parte terminal del nefrón, en este lugar. Aquí se devuelve la urea, ¿no? De la sangre hacia el nefrón se incorpora urea, ¿no? Que no se había liberado en este lugar, ¿no? Entonces, otro detalle importante también que se observa aquí, justamente lo que acabo de mencionar ahorita, jóvenes, lo que acabo de mencionar ahorita es el proceso de reabsorción. Es decir, la reabsorción es el proceso mediante el cual se devuelve las sustancias que se habían filtrado en el glomérulo, ¿no? La reabsorción, devolver las sustancias que se habían encontrado en la sangre y que son necesarias que estén en la sangre, ¿no? Reabsorción. Entonces, dos procesos: la zona glomerular, la filtración, y la zona tubular, la reabsorción, ¿no? Repito de nuevo: la zona glomerular, filtración, y la zona tubular, la reabsorción. Posteriormente, estos túbulos, ¿no? Estos túbulos van a desembocar en un conducto, en un túbulo que va a recepcionar todos los túbulos de los nefrones. Los miles y cientos de nefrones van a desembocar en un túbulo colector, ¿no? Se va a encargar de colectar todas las sustancias o la orina que viene de los nefrones. Túbulo colector. El túbulo colector se va a encargar de devolver el 9,3% de agua hacia el túbulo colector, ¿no? Porque recordemos que a lo largo de todo este nefrón se va a estar ligado a los vasos sanguíneos, ¿no? A las arterias. Entonces, eso más o menos es el proceso mediante el cual se liberan estas moléculas hacia el túbulo colector. El túbulo colector se va a encontrar justamente en este lugar, ¿no? En el cáliz. El túbulo colector va a coincidir, va a eliminarse toda la orina y va a ser liberado hacia los uretres, ¿no? Ese es el recorrido justamente de la orina. Pero la orina, ¿de qué está conformado? La orina está conformada principalmente de agua, ¿no? El hombre elimina aproximadamente entre 800 a 1500 mililitros de orina al día, ¿no?
se ha determinado que en el filtrado se produce al día más o menos 180 litros de orina. Se liberan aproximadamente 180 litros de sustancias o de líquido en el filtrado, ¿no? 180 litros, una cantidad innumerable, una cantidad considerable de sangre que se incorpora en el filtrado, ¿no? Pero lo más importante es la formación de la orina, que es la liberación de sustancias de desecho, como la urea, ¿no? Como la creatinina, ¿no? Como el ácido úrico, ¿no? Pero también algunos iones que están en exceso. Por ejemplo, se va a regular la concentración de iones en la sangre. Se va a liberar, por ejemplo, potasio, se va a liberar sodio, se va a liberar bicarbonato, ¿no? De tal manera que se va a recuperar la homeostasis o va a permitir el equilibrio interno en nuestro cuerpo. Esa es la función más importante del aparato urinario. Establecer la homeostasis en nuestro organismo, liberando las sustancias de desecho. Eso más o menos, jóvenes, es el capítulo que hemos desarrollado el día de hoy en Anatomía Humana con el tema de aparato urinario. Para ello, entonces, ahora vamos a resolver las preguntas del cuestionario. A ver, vamos a resolver las preguntas del cuestionario para poder consolidar nuestros conocimientos como lo hemos desarrollado en cada clase, ¿no? Entonces, hay una imagen que te dice, representa el aparato urinario y describa cuáles son los órganos que tiene este aparato urinario, ¿no? Entonces, lo que